Anunciación de Itapúa. La actual ciudad de Posadas se asienta en el mismo lugar en el que a comienzos del siglo XVII los padres de la Compañía de Jesús fundaron uno de los primeros pueblos jesuíticos guaraníes de la región. Se trata de la primera misión de misiones, no la primera reducción de los jesuitas, fundada por los jesuitas, sino la primera en lo que es nuestro territorio y la primera con originarios que no habían tenido antes contacto con españoles, con los criollos. Así que fue todo un desafío logístico y de comunicación con los pueblos y es muy interesante porque fíjate que donde se asienta esa primera reducción, Roque González la asienta en lo que es territorio hoy de Posadas, va a terminar siendo la capital de la provincia que lleva por nombre Misiones, justamente por la cantidad de poblaciones de este tipo y de este origen que hay en lo que fue nuestra provincia, ¿no? El fundador de la Anunciación fue el padre San Roque González de Santa Cruz, un jesuita americano que realizó un gran trabajo misional en toda la región de la actual provincia de Misiones. Fue el gestor de los primeros pueblos, tanto sobre la costa del Paraná como en la región cercana al río Uruguay. Vuelve Roque González en 1615 y funda la reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de la Encarnación de Itapúa, el 25 de marzo de 1615. Por eso le pone el nombre de Anunciación o de Encarnación. La terminología medieval antigua de aquella época era Encarnación. Después se cambió a la terminología moderna de Anunciación, que es como se lo menciona después en las fuentes. El nombre de la reducción fue el de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. Curiosamente, Itapúa es el nombre que tiene hoy en día la vecina orilla del Paraguay, pese a que su origen tiene que ver con las características propias de la costa misionera. Itapúa es básicamente punta de piedra. Hay muchas interpretaciones de este término. Está la idea muy difundida, ¿no?, de que se trata de una piedra particular en la costa del río. Está la idea del cacique, que ya mencionamos. Está la idea del fenómeno geográfico de que en esta zona el río hace una curva y se observa como una punta que sale. Si uno viene navegando aguas arriba, el paisaje muestra como una punta. Hoy esa punta está dominada por los edificios de la ciudad de Posada, pero en aquel entonces lo que dominaba el paisaje era un muro de piedra. Estamos hablando de un momento en el que, por ejemplo, no se había explotado la cantera Santa María, lo que hoy es la cascada en la costanera, o sea que ese paredón de piedra de basalto llegaba hasta el río. No se había dinamitado el acceso a lo que era el puerto, o sea que ese paredón del Cerro Pelón se extendía hasta la Bajada Vieja. Debido a diversos problemas, a los pocos años el pueblo se mudó a la vecina orilla, en donde nació la reducción de Nuestra Señora de la Encarnación. Decidieron mudarse en la otra banda, que era mucho más apto para el cultivo porque tampoco se trataba de un terreno pedregoso. Acá, como habíamos dicho antes, la tierra, la poca capa de tierra que había se sentaba sobre un basamento pétreo y al poco tiempo perdía sus nutrientes después de pocos años de explotación. Y del otro lado, en cambio, por la curva del río, el lino que se va acumulando por los años hacía de un terreno más fértil, entonces se trasladaron las chacras y también con ellos se trasladaron las casas. El que hizo esa migración fue el padre Diego de Boroa en 1620. De todas formas, la costa misionera no fue abandonada, sino que se integró como un espacio productivo al pueblo de Encarnación. La ciudad de Posadas era parte del pueblo de Itapúa, efectivamente. Y cuando se traslada, se lleva el nombre de Nuestra Señora de la Anunciación de la Encarnación y también se lleva ese apelativo de Itapúa. Y entonces
los naturales, que eran los que antes vivían en el margen izquierdo y ahora vivían en el margen derecho del río, le siguieron llamando de ese nombre. De hecho, siguió habitado el margen izquierdo, o sea, lo que hoy es el territorio de Posadas. Al poco tiempo podemos ver que se fue implantando una nueva modalidad productiva y la ocupación pasó de ser una ocupación habitacional a ser una ocupación de explotación económica. Que la primera estancia jesuita de ganados comprados ad hoc es la de Itapúa. Entonces, acá se planta la primera estancia jesuítica. Bueno, y esta modalidad de tener una población con una estancia que provea las proteínas cárnicas necesarias para la alimentación de la población, fue un éxito. Esa modalidad prosperó mucho y se implementó en otras reducciones.